sintámonos dichosos de estar en este lugar porque la presencia de Dios está aquí con nosotros y el consejo de su palabra, pues por supuesto que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se aplica a nuestras vidas. El tema de hoy es confianza en ti mismo. Le damos lectura. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das de poder reunirnos en este lugar para adorarte. Queremos pedirte, Dios, que nos hables por medio de tu palabra, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tiene de escucharte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es la confianza en ti mismo. Y en esta porción que hemos leído hay unas gemas, hay unas piececitas de valor aquí que son muy importantes que se aplican a nuestra vida. Bueno, la confianza en uno mismo puede ser buena o puede ser mala. En muchos casos es necesario tener confianza en uno mismo. Si uno va a tener un examen, por ejemplo, en la escuela, necesita tener confianza para poder responder, y la manera más práctica de tener confianza es haber estudiado, ¿verdad? Si uno va a hacer un examen de, qué sé yo, para la licencia o matemática o cualquier cosa, pues uno, a menos que uno no haya, si uno no ha estudiado, si uno no se ha preparado, uno va a estar nervioso, uno va a estar preocupado. Pero si uno se ha preparado, uno va con mucha confianza. O por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, se requiere de mucha confianza y hay que prepararse. Entonces, la confianza en uno mismo puede ser positiva cuando se basa en la preparación, el esfuerzo y la experiencia, ¿verdad? Pero puede ser peligrosa si se convierte en autosuficiencia y orgullo, y es lo que estamos viendo por aquí. Porque cuando una persona confía demasiado en sí misma, puede cometer grave error. Por ejemplo, en la primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 12, hay un versículo bien conocido que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque uno puede tropezar en el camino de Dios, sentirse, pues sí, autosuficiente. Y nosotros necesitamos aprender a caminar en conexión con Dios para que podamos entender cómo debemos de caminar en la vida. Que podamos tener confianza en nosotros mismos. Sí, es importante tener confianza en uno mismo. No podemos ir con la cara agachada todo el tiempo. Somos creados por Dios. Somos la corona de la creación de Dios. Por lo tanto, somos importantes. Dios nos ama hasta el grado de dar su vida en rescate por nosotros. O sea que le importamos y no podemos ir con la cara agachada, ¿verdad? Todo el tiempo. Debemos de tener confianza en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no debemos de sentirnos autosuficientes, porque ahí es donde comienza a haber el error. En primer lugar, vemos la advertencia de Jesús, los versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es especial saber que le importamos tanto a Dios que Él intercede por nosotros también. Satanás realmente tiene poder. Satanás tiene mucho poder. De hecho,
aún nosotros, dice, hay un salmo que habla de que nosotros fuimos creados un poco inferior que los ángeles todavía. Y usted sabe que Satanás, antes de ser el ser que malo, antes de eso él estaba en la presencia de Dios. Él era el lucero de la mañana. Él estaba en la presencia de Dios, pero era tan grande su belleza que él se sintió arrogante y quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces Dios lo destituyó de ese lugar importante que tenía para llegar a ser quien es ahora, ¿verdad? Un ángel caído. Era muy importante. Y él todavía está por encima de los demonios, que también son ángeles caídos. Y dice el Salmo que nosotros, los seres humanos, fuimos creados todavía un poco inferiores que los ángeles. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que estamos en una posición inferior, hablando de comparar el poder o la capacidad inferior que los ángeles. Sin embargo, es tanto el amor de Dios por nosotros que Él intercede para que nosotros nos mantengamos firmes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás dice, ha pedido para zarandearos. Y Satanás no tiene buenos planes para los seres humanos. Al contrario, llega y miente. Llega y miente de una manera que ni siquiera uno se da cuenta. Por ejemplo, a Adán a Eva le dijo, pues, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Sí, Dios dijo que no le comiéramos. Dice, es que lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de él, entonces ustedes van a conocer el bien y el mal. Y eso se le hizo interesante. Dios nos ha dado todo, pero no nos ha dado la capacidad de conocer el bien y el mal. Y cuando ellos pecaron, efectivamente conocieron el bien y el mal, porque se dieron cuenta incluso de que estaban desnudos, cuando antes ellos no se daban cuenta de eso. Ellos tuvieron conciencia de lo bueno y de lo malo, pero ¿de qué les sirvió eso? No les sirvió de nada, porque fue el inicio de la caída. Es por eso que vivimos en la actualidad en tiempos difíciles. Hay tanta injusticia, hay una de los argumentos de los ateos para no creer en Dios, por ejemplo, es si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Hay gente que muere de hambre. Hay gente con enfermedades, tiene enfermedades terminales. La gente que sufre la guerra en Gaza, por ejemplo. Muchos civiles no tienen la culpa. ¿Cuánta gente está sufriendo en diferentes circunstancias? Hay niños que ya nacen con SIDA. Ellos no tienen la culpa de que sus padres hayan tenido vidas desenfrenadas. Entonces es un argumento de los ateos. Si Dios existe y es amor, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta maldad? Pero eso es la consecuencia de que vivimos en una humanidad caída. ¿Y de quién se originó todo eso? De que Adán y Eva escucharan la mentira. Coman del fruto, no les va a pasar nada malo, solamente van a aprender, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Hicieron eso y ahí fue el inicio de la caída. Entonces, Satanás tiene las herramientas para provocarnos y para encontrar aquella parte de flaqueza en la cual podemos tropezar, y es ahí donde entra. Por eso es que dice, Satanás ha pedido para zarandearos. Sin embargo, yo he rogado, he intercedido por ustedes. Entonces, aunque somos inferiores que los ángeles no en cuanto a valor, porque tenemos tanto valor para Dios hasta el punto de que Él puso su vida por nosotros, no puso su vida por los ángeles. Pero hablando de capacidad, fuerza, no tenemos la fuerza como la de un ángel. Sin embargo, Dios nos ama tanto que puso su vida por nosotros, y Él ha rogado al Padre, ha intercedido por nosotros para que no nos pase nada malo. Entonces, Satanás ha pedido para zarandearos. Nadie es inmune a la prueba.
Todos estamos expuestos a la prueba, nadie es inmune. Cualquier tipo de persona tiene tentaciones específicas que le afectan a su vida, pero vemos ahí que Dios intercede por nosotros, así como lo hizo con Pedro. Dice una vez más el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y hay otra cosa interesante, que la siguiente parte dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Está hablando de su negación. Dios sabe incluso de que vamos a caer más adelante, de que vamos a tropezar incluso más adelante, porque aquí le estaba hablando acerca de la falta que iba a cometer en el futuro, porque le iba a negar. Y es por eso que después de que Pedro le negó, él lloró amargamente. Cuando escuchó que el gallo cantó, él se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y él se llenó de tristeza, se llenó de dolor, porque por el arrepentimiento de haber negado a aquel que lo único que había hecho era amarle. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Dios nos ama tanto que aún Él conoce que más adelante le vamos a fallar. Y eso no es para que tengamos una licencia para pecar, sino para que reflexionemos en el gran amor que Dios tiene por nosotros. Que aunque le vamos a fallar, Él nos ama y sus brazos están abiertos para recibirnos, para que regresemos, a pesar de que le damos la espalda muchas veces. Esa es una cosa maravillosa. Una cosa que debemos aprender y a tenerla bien claro es que estamos en pie por la misericordia de Dios. Es por la intervención divina. De lo contrario no podríamos. Por eso es que la religión no puede hacer que uno llegue a Dios, porque en la religión el énfasis es hacer obras para poder llegar a Dios, y no se puede. Es solamente por la misericordia de Dios, porque vamos a fallar tarde o temprano, y lo único que nos levanta es la misericordia de Dios, es su gracia. Debemos de tener cuidado de la autoconfianza. El versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y la pregunta es, ¿él estaba siendo sincero? Yo creo que sí, pero hay una diferencia entre decir una cosa y hacer otra. Hay una gran diferencia. Seguramente él tenía la sinceridad. Él estaba hablando con sinceridad: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Pero ya cuando se presenta la prueba ya es otra cosa. Es lo mismo que pasa con nosotros. A veces estamos en la presencia de Dios y le decimos cosas bonitas. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado, nos ha cuidado, y le decimos cosas que nosotros realmente lo decimos con todo el corazón, pero después al salir de aquí, entonces muchas veces caemos en la tentación, en las pruebas, o cuando estamos en una situación difícil, probablemente renegamos porque, qué sé yo, Dios no responde a nuestras oraciones como nosotros quisiéramos, y nos alejamos de Dios, como que si Dios necesitara de nosotros, cuando en realidad los que necesitamos somos nosotros de Dios. Entonces, muchas veces, como Pedro, decimos cosas y lo hacemos con sinceridad, pero cuando llega la prueba, entonces muchas veces ahí le damos la espalda a Dios. Es por eso que no debemos de tener una autoconfianza, no debemos de confiar excesivamente en nosotros mismos. Debemos de reconocer que solamente por la misericordia de Dios y con su fuerza es que nosotros podemos caminar, ¿verdad? Nuestro deseo debe de ser siempre de querer agradarle, de querer obedecerle en todo momento, pero que si en algún dado momento
fallamos, bueno, pues podemos regresar a Él, porque por su gracia es que podemos caminar, es que podemos ser hijos de Dios. Pedro declara su lealtad, ¿verdad? Él se cree más fuerte de lo que realmente es. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que somos más fuertes de lo que somos? Confiamos demasiado en nosotros mismos. Y la tendencia humana a juzgar a otros. Hay una cosa que quiero mencionar, es que, bueno, cuando hablamos de un exceso de confianza en uno mismo, uno pues se olvida de que uno es vulnerable. Y estaba pensando en esta parte de que cuando muchas veces nosotros creemos que somos demasiado fuertes, a veces vemos a otros fracasar y a veces les juzgamos, porque nosotros creemos que nosotros no vamos a fallar. Y eso no debería de ser así. El otro día estaba leyendo esta parábola sobre, había dos deudores. Uno le debía una cantidad enorme, pero él le pidió que le pagara todo lo que le debía, pero él le suplicó, él no podía pagar. Entonces dice, dame tiempo y yo te lo voy a pagar. Entonces Dios, el rey, el dueño de esta propiedad, le perdonó. Es más, la cosa interesante es que este deudor le pidió tiempo, porque yo te lo voy a pagar, dame tiempo. Y el dueño ni siquiera le dio tiempo, sino que le perdonó la deuda. Y ya que le había perdonado la deuda, este hombre salió, digamos, del palacio, y a lo más que salió encontró a otro que le debía a él. Entonces cuando él se encontró a esta persona, le cobró, le dice, págame lo que me debes. Y el otro le suplicó y le dijo, dame tiempo y yo te lo voy a pagar. Pero le debía, digamos, el primero le debía, vamos a decir, $100,000. Y el dueño le perdonó esa deuda. Y cuando le perdonó y salió y encontró el otro que le debía $100. Y él le suplicó, dame tiempo y yo te lo voy a pagar. Y entonces él dijo, no, tienes que pagármelo. Y lo metió a la cárcel. No perdonó. Entonces después, cuando los siervos le hicieron saber esto al rey, entonces él fue y le dijo que era un siervo malo. ¿Cuánto te perdoné? ¿Y no pudiste tú hacer lo mismo? Entonces ordenó que lo metieran a la cárcel y que lo golpearan hasta que pagara toda su deuda. Él había sido perdonado, pero después no tuvo misericordia de perdonar a otro. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de demasiada confianza, porque creemos que no vamos a caer, fácilmente juzgamos a otro porque otros son débiles. Otros sí se van a equivocar, pero yo soy fuerte. Yo tengo mucho tiempo de estar en el camino de Dios, yo tengo experiencia, yo conozco de la Biblia y tengo demasiada confianza en mí mismo. Y con facilidad podemos juzgar a otro que está empezando tal vez. Y es ahí donde nosotros debemos de tener un corazón humilde, un corazón que reconozca lo que hemos recibido, el perdón. Así como hemos recibido, de la misma manera nosotros también tenemos que dar de ese perdón, porque de lo contrario entonces va a pasar como esta persona que lo agarraron nuevamente y lo golpearon y lo metieron a la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Es una parábola, y estaba escuchando pues que cuando hay dos cosas importantes que tener en cuenta cuando Jesús usó una parábola. Dos cosas importantes. Cuando Jesús dice una parábola, hay que pensar en por qué la dijo. Y estaba hablando acerca del perdón. Por eso él puso esa comparación. Y la otra cosa importante de pensar, ¿quién es usted en esa parábola? Hay tres papeles importantes. Está el dueño a quien le deben esa deuda, está
un deudor y está el otro deudor. Un deudor a quien se le perdonó mucho y debió de estar agradecido. Sin embargo, cuando encontró al otro que le debía a él, entonces él no perdonó. ¿Quién es usted en la parábola? Tenemos, dije, 3 personajes importantes. El dueño, a quien le deben, luego está el primer deudor, que debía muchísimo dinero, y luego está el que debía $100. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos no a confiar excesivamente en nosotros, porque como Dios nos ha perdonado, como ya tengo mucha experiencia de estar en el camino de Dios, y entonces veo a otros que ese vive mal, ese está caminando mal, ese ni siquiera no tiene talla ni de cristiano. ¿Quién es uno para juzgar? Uno no es quien para juzgar, ni para saber si otro está fuerte o no. Deberíamos de rogar a Dios para que Dios bendiga y fortalezca a las personas. Entonces es de lo que debemos de cuidarnos, que no tengamos una confianza excesiva en nosotros mismos. Como digo, tener confianza en uno mismo es importante. De hecho, hace muchos años leí un libro que hablaba sobre la crianza de los niños, del doctor James Dobson. El título es Criemos niños seguros de sí mismos. Y una de las características que mencionaba para ayudarle a un niño para que sea fuerte, porque dice, en la sociedad hay 3 valores importantes, que es la riqueza, la belleza y la inteligencia. Y muchas veces uno no tiene eso. Tal vez uno no es muy inteligente, tal vez no tiene riqueza tampoco, tal vez uno no es muy guapo que se diga, o tal vez uno tiene una belleza rara, como dicen. Entonces el escritor estaba hablando de que hay que enseñarles ciertas cualidades para que los niños tengan confianza en sí mismos y aprendan a sobresalir en la vida. O sea, es excesivamente importante que una persona tenga confianza en sí misma. Es importante. Sin embargo, cuando se hace de manera desmedida, nos olvidamos de que somos débiles y que podemos tropezar, y que por esa confianza excesiva que tenemos, creemos que somos superiores a otros, cuando no es así. Entonces no debemos de olvidar eso, que somos fuertes, pero somos fuertes en Dios, porque su gracia nos sostiene. Así que, a pesar de que Pedro declaró su lealtad a Jesús y lo hizo con sinceridad, él era una persona que se creía todavía mucho más fuerte de lo que en realidad era. Pero debemos de pensar en esa parte, de que por la autoconfianza podemos llegar hasta el punto de creer que somos superiores a otros y olvidar que más se nos ha perdonado, y nosotros deberíamos demostrar misericordia con otros también. Así como fue misericordioso Dios con nosotros y perdonó una multitud de pecados. Si la gente supiera el tipo de pecado o las cosas que pensamos o las cosas que deseamos, probablemente nos daría vergüenza. Entonces, si Dios nos ha perdonado tanto, entonces debemos de perdonar a otros, debemos de amar a otros y ser misericordiosos con otros. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver el versículo 34. Aquí está la profecía de la negación. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y eso fue en el momento. Probablemente él no renegó, porque quien le dijo esas palabras era el maestro y él tenía mucho respeto por Jesús. Pero probablemente en el fondo pensó: pues no es cierto, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte si es posible. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo esa palabra porque Él es Dios, Él conoce a las personas de manera individual. Pedro negará a Jesús 3 veces. Es un recordatorio de la fragilidad humana. Somos frágiles. Por muy fuerte que a veces creamos que somos, no es cierto, ¿verdad? Y como digo, eso no es tampoco para que uno esté cabizbajo y esté desmoralizado, no, sino para que
sepamos cuál es nuestra posición, ¿verdad?, delante de Dios y en este mundo también, que somos frágiles, que somos débiles, pero que confiando en Él, entonces somos fuertes. Pero dice, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y una cosa importante es que cuando uno ha tocado fondo, entonces ya uno ya no es arrogante. Ahí ya uno no es, ya no se cree autosuficiente. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre, dame la herencia, dame lo que me corresponde, llegó muy arrogante, dame la herencia, dame la parte que me corresponde. Yo creo que es hasta ofensivo, porque la herencia se le queda hasta que ya los padres han muerto, o si los padres han querido darla, es porque ellos han querido hacerlo. Pero que el hijo venga y le pida la herencia, eso es como, ¿qué se puede esperar de un hijo así? Sin embargo, el hijo viene y le dice al padre, padre, dame los bienes que me corresponden. El padre se los dio y él se fue a gastar y fue a comprar lo que quería, a disfrutar de la vida loca, hasta que después, habiéndolo malgastado todo en bebidas, despilfarró todo lo que tenía, se fue a trabajar, encontró un lugar, le dieron un trabajo de cuidar cerdos. Era una cosa inmunda para los israelitas, incluso en la actualidad. La otra vez mencioné de que cuando fui a Israel estuve hospedado en la casa de un amigo que es mexicano, pero está casado con una israelita. Y cuando estábamos ahí con Nelson y yo, después de terminar de comer, nosotros pues amables, que después de comer queríamos nosotros lavar los platos como educación, ¿no? Y de repente oíamos que la señora y el amigo estaban peleando en hebreo, y va de pelear y pelear y pelear, hasta que después nos dimos cuenta que se estaban peleando porque no debíamos de poner los platos en los que se come carne mezclados con los platos donde se usa derivados de la leche. Entonces había ese pleito porque nosotros estábamos mezclando esos platos que no debían de ir juntos, tenían que ir separados, porque son muy estrictos en obedecer muchas cosas de la ley. Entonces, para los israelitas, los cerdos también eran inmundos. Entonces él cayó en lo más bajo. Y cuando estaba el hijo pródigo, cuando estaba haciendo ese trabajo, cuidando cerdos, no solamente estaba haciendo un trabajo inmundo, sino que tenía hambre y no podía comer ni siquiera de la comida de los cerdos. Entonces pensó y dijo, no, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Vemos que él ya no está arrogante. Cuando él fue a pedir la herencia, él creyó que se las sabía todas, ¿verdad? Pero cuando una persona toca fondo, entonces ha aprendido lecciones que no se pueden aprender a menos que se vivan. Y es por eso que dice, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Porque cuando una persona ha pasado por una experiencia de tragedia, de dolor, puede entender a otros también. Y es ahí donde hay que actuar con misericordia con otros. Por eso le dijo Jesús en el versículo 32, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, después de que la persona ha tocado fondo, es más fácil que la persona pueda entender cuando otro está en una circunstancia difícil y tiene misericordia también.
Entonces Dios sabe que tarde o temprano vamos a fallarle. Muchas veces vamos a negarle. Y después de eso, hay que saber que Dios en su misericordia nos restaura y que está con sus brazos abiertos. Y cuando nosotros hemos sido restaurados, de la misma manera debemos de extenderle la mano a los demás, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos presente que en la obra de Dios todos somos importantes, todos somos valiosos. Hay unas ovejitas que son más negritas que otras, más descarriadas, más rebeldes, pero todos somos importantes. Todos somos importantes para Dios. Y si hemos recibido la misericordia de Dios, demos misericordia también. Y si Dios nos ha perdonado y hemos tenido que ir a cuidar cerdos, que era contrario a la ley, y si ni siquiera nos bastó eso, sino que queríamos todavía comer la comida de los cerdos porque ni para eso alcanzábamos, entonces ¿por qué no tener misericordia de otros que están en la casa de Dios también? Y recuerde que cuando el hijo pródigo regresó, el hermano que estaba en casa, el hermano bueno, el que se congregaba y que no hacía nada malo, el hermano correcto, que predicaba y enseñaba bien y que cantaba bien, no quería entrar cuando estaban en el pachangón porque recibieron al hijo pródigo. No quería regresar y se enojó. Yo siempre te he sido fiel, siempre he cuidado los cabritos, los becerritos, he trabajado correctamente, nunca me he ido a malgastar nada. Y este que se va a malgastar todo y ahora que regresa lo recibes con fiesta. El hermano bueno es el que le estaba condenando. Se da cuenta que es peligroso, ¿verdad? Que nosotros creamos que, es que yo sí soy bueno. Por eso decía, en la congregación hay unas ovejitas que son más negritas que otros, ¿verdad? Porque más descarriaditas. Pero debemos de ser misericordiosos también. Así como hemos recibido misericordia, debemos de ser misericordiosos. Cristo murió por mí, pero también murió por esas ovejas descarriadas. Entonces, nunca menospreciemos el valor que tiene una oveja descarriada. Nunca. Todos somos importantes para Dios y debemos de ser misericordiosos, así como hemos recibido la gracia de Dios. Pedro creía que su fe era inquebrantable. Él pensó que no iba a fallar. Incluso le dijo, soy capaz de ir no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Pero eso no fue cierto. Y como dije, él seguramente estaba siendo sincero. Es lo mismo que pasa con nosotros. En un ayuno, ¿acaso no nos consagramos a Dios y le decimos cosas bonitas a Dios, que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, y de repente salimos y nos olvidamos y le fallamos? Entonces Pedro creía que su fe era inquebrantable, pero Jesús le enseñó que sin su intervención cualquiera puede caer. Como dice el apóstol Pablo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No debemos confiar en nuestra propia justicia, debemos depender de Dios y ser misericordiosos con quienes tropiezan, porque todos necesitamos la gracia. Amén. Hay una diferencia entre la gracia y la justicia. La justicia es recibir el pago exacto por lo que se ha hecho. Pero la gracia es olvidar esa cosa que se ha hecho. Si Jesús hubiera mostrado justicia con el ladrón que estaba muriendo con él en la cruz, entonces no le hubiera perdonado, porque él estaba ahí porque era un criminal. Si Jesús hubiera usado justicia con él, él no le hubiera perdonado, pero le dio gracia, le dio misericordia, algo que no merecía. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de mostrar gracia con los demás. Así que cuidado con la confianza en nosotros mismos. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos enseñas, y es que necesitamos de ti, Señor. Te agradecemos porque nos has perdonado
tantos pecados, Señor, tantas cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, al contrario, pero te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor incondicional. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a mostrar amor y misericordia con los demás, que a pesar de que estemos conscientes de errores que otros puedan cometer, que podamos mostrar gracia también, así como el hijo pródigo que fue y cayó en la parte más baja, pero que después al regresar tenía una actitud diferente de humildad, suplicando ni siquiera ser llamado como hijo, sino como un jornalero. Que también podamos nosotros tener esa actitud de humildad, oh Dios, de poder entender que hemos recibido misericordia de ti, por lo tanto que podamos mostrar misericordia a los que están a nuestro alrededor. Que podamos entender que cada uno de nosotros es importante en tu obra, en la iglesia. Oh Dios, que podamos mostrar misericordia con los demás. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.